Por primera vez en 15 ediciones, la Universidad de La Laguna será sede del Congreso de Ingeniería del Transporte. Más de 250 especialistas de hasta 8 países se darán cita en Tenerife para analizar los retos bajo el lema Innovación en Movimiento. Saludamos ya a Rosa Marina González Marrero, que es catedrática de Economía y directora de la Cátedra de Economía y Movilidad UL, Fundación Caja Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, este año el Congreso se organiza en torno a dos ejes fundamentales. Uno de ellos es la transformación digital. ¿Qué escenario se abre para los transportes y la movilidad en este campo? A ver, el escenario que se abre es un reto muy importante para todos los países y especialmente para nosotros en un contexto insular y alejado. El Congreso nos va a dar la oportunidad de conocer experiencias a nivel internacional y extrapolar esas otras experiencias para ver si se pueden ajustar o no a nuestro contexto. Estamos hablando de un Congreso que va a contar con 260 participantes, tanto de la comunidad universitaria como de empresas. Van a participar 44 universidades y además 35 empresas, con lo cual tenemos un plantel, yo creo que bastante variado y oportuno para poder extrapolar y conocer experiencias interesantes de otros países. Los expertos y expertas consideran que en los próximos años los transportes y la movilidad, señora González, van a tener un papel protagonista en la formulación de ciudades inteligentes. ¿De qué manera va a influir esto? Por supuesto, son un elemento clave. El transporte conectado y en el centro del individuo va a ser la clave, ¿no? Vamos a estar hablando de modos de transporte conectados, modos de transporte compartidos y el abandono de la propiedad del vehículo. Estamos hablando de alternativas como la movilidad como un servicio, que de hecho hay bastantes conferencias, comunicaciones en este congreso que están presentando esta temática, la movilidad inteligente. El otro eje va a ser la transición energética. ¿Hacia dónde debe caminar la movilidad en este sentido? Pues obviamente debemos buscar siempre modos de transporte sostenible en todos los aspectos, incluso obviamente en el energético. Y debemos empezar a abandonar el combustible fósil para alimentar a todos nuestros vehículos, ¿no? Entonces estamos hablando de vehículo eléctrico, de energía proveniente de energía renovable y, como digo, vehículos compartidos. También en este ámbito habrán varias comunicaciones en el Congreso. ¿Hacía usted ya alguna mención? Entiendo que en este sentido la gestión que se hace de la movilidad tiene un sello peculiar en territorios como Canarias. Efectivamente, en Canarias la limitación del territorio y la posibilidad escasa de contar con modos de transporte de otro tipo que se dan en contextos del continente, pues hacen que aquí sea especialmente importante gestionar la movilidad, ¿no? Y abandonar el uso individual del vehículo privado, que es un poco el protagonista de nuestra movilidad actual. ¿Puede el archipiélago, le pregunto, por ejemplo, seguir soportando una presión de más de 1.800.000 vehículos en nuestras carreteras? Pues me temo que no. Y no solo por la cantidad de vehículos, sino por el uso que se hace de esos vehículos. Se trata de un parque automovilístico relativamente antiguo y donde la mayoría de los vehículos se hace un uso individual de los mismos, con lo cual claramente estamos ante un comportamiento insostenible y que tenemos que abandonar en breve porque comprometemos el desarrollo de la región. Es usted catedrática de Economía. ¿Cómo influye la movilidad y los transportes al desarrollo económico de un territorio? Pues es clave, y más en un contexto insular, donde prima la lejanía y la fragmentación del territorio. Dependemos del transporte para estar conectados con el exterior, tanto transporte aéreo como marítimo, pero también dependemos del transporte para conectarnos entre islas y también dependemos del transporte para nuestro desarrollo interno a nivel insular. Luego es lo que llamamos en economía un input productivo para que el proceso productivo tenga lugar, con lo cual tiene importancia en cualquier contexto, máxime en un contexto insular y alejado. ¿Por dónde pasa la solución para un caso tan conocido, tan mediático como lo son las colas en la autopista, por ejemplo, del norte de Tenerife? ¿Cómo se puede solucionar ese problema?
Pues como te decía, yo creo que el Congreso puede ser una oportunidad interesante porque vamos a tratar de analizar situaciones similares en otros contextos y también medidas que se hayan aplicado en esos otros contextos para ver la efectividad de las mismas y la posibilidad de extrapolarlas. Siempre hablamos de medidas de gestión de la movilidad en el corto plazo, ¿no? De aplicar medidas que incentiven el uso de modos sostenibles, básicamente transporte colectivo, transporte público, uso compartido de los coches y abandonar, penalizar el uso indiscriminado del vehículo privado y además uso individual. Esas son las medidas de gestión de la movilidad inmediatas que tendríamos que aplicar, pero junto a esas aparecen todo un conjunto de medidas de más, medio, largo plazo que también tendríamos que empezar a barajar y que yo creo que puede ser una muy buena oportunidad este Congreso para conocer muchas de ellas. Si me permite, me gustaría, Sí. sin terminar la entrevista, agradecer a las empresas y administraciones que colaboran en este congreso, que no son pocas. Tenemos como coorganizadores al Gobierno de Canarias, la Consejería de Infraestructuras y Transportes, al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Santa Cruz y La Laguna, y luego tenemos empresas de todos los contextos, sobre todo de transporte, Freolsen, Vinter, Puertos Canarios, el Clúster Canario de Transporte, Colegio de Ingenieros. O sea, tenemos un plantel bastante amplio y quiero agradecer públicamente, perdón si me olvido de alguno porque es extensa, toda la colaboración que hemos recibido para esta iniciativa que llevamos trabajando desde un año y medio y que yo creo que puede ser una apuesta interesante para conocer y aprender un poco en este tema que es tan importante para nosotros. Hay que dar ese agradecimiento. Le pregunto también, ¿cree usted que los trenes proyectados para Tenerife y Gran Canaria son proyectos de futuro, viendo las experiencias en otros países? A ver, es difícil contestar a esa pregunta así en el aire, hay que ver los proyectos y analizarlos. Yo lo que sí me puedo pronunciar es que es una medida de largo plazo y nosotros en este momento necesitamos medidas inminentes, porque el problema lo tenemos ya y hay que abordarlo ya. Por lo tanto, yo siempre en esa pregunta lo que contesto es que necesitamos aplicar medidas de gestión de la movilidad de corto plazo, inminente, y las medidas de largo plazo, como son construcción de infraestructuras, carreteras, trenes, pues requieren un estudio muy determinado y muy conciso porque hay que hacer buenas predicciones de demanda, buenos estudios de análisis coste-beneficio para tomar esa decisión. Yo me preocupa que no estemos adoptando medidas ya de corto plazo, del tipo de las que comentaba antes, de intentar primar el vehículo colectivo, el transporte colectivo, pues por ejemplo con carriles exclusivos, penalizar el uso del vehículo privado, pues por ejemplo dejando que los coches solo lleguen hasta un punto, hasta intercambiadores específicos donde se hace después el trasvase a los modos colectivos, etcétera, etcétera. Esas medidas de corto plazo son las que tenemos que estar poniendo ya sobre la mesa porque las otras son más lentas y necesitamos actuar ya. Pues Rosa Marina González Marrero, catedrática de Economía, directora de la Cátedra de Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna, Fundación Caja Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y suerte en ese congreso. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.